$100 millones. Por un divorcio. Mi esposa, Isabella Vance, deslizó una carpeta sobre la caoba pulida que nos separaba. Su rostro, una escultura de hielo perfecta y hermosa, no irradiaba calidez alguna. Me quedé atónito. No por el divorcio. Porque me había despertado dentro de una novela. Ahora era Cole Evans, el patético perdedor de personaje secundario en este romance cliché de matrimonio falso. Según el guión original, esta es la parte donde rompería a llorar y me aferraría a la pierna de Isabella, suplicándole que no se fuera. No me lo puedo creer. Claro, era una CEO multimillonaria, una diosa intocable para la mayoría de los hombres. Y sí, el puesto incluía una paga mensual de $100.000 solo por ser una sumisa. ¿Quién no querría un trato así? Claro que sí. Nuestro contrato matrimonial de 3 años había sido una farsa. Todo porque el corazón de Isabella pertenecía a su único y verdadero amor, el héroe de la novela, Julian Hayes. Hay que reconocer que tenía una brújula moral lo suficientemente fuerte como para que nunca me engañara. Pero yo ya conocía el guión. Julian estaba a punto de regresar del extranjero. Y cuando lo hiciera, yo, el marido fracasado, sería sistemáticamente aplastado por los dos, echado a la calle sin nada y abandonado a mi suerte en alguna cuneta. Al diablo con ser un felpudo. Al diablo con su único y verdadero amor. Ya había terminado con este papel. 100 millones. Recogí los papeles del divorcio, tamborileando con el dedo sobre el número. Los nudillos de Isabella se pusieron blancos alrededor de su pluma Montblanc. Un destello de disgusto, tan tenue que casi no lo vi, cruzó sus ojos. ¿No es suficiente? No seas codicioso, Cole. Su voz era tan fría como su mirada. Durante 3 años has vivido en mi casa y has gastado mi dinero. 100 millones son más que suficientes para que vivas cómodamente el resto de tu vida. Me reí. ¿De verdad esperaba que llorara y suplicara como el pobre infeliz del libro? ¿Ya basta? Es más que suficiente. Tomé la pluma y con 2 trazos rápidos, escribí mi nombre, Cole Evans, al final. La firma era firme y decidida, un mundo aparte de la letra suave y repetitiva del hombre cuyo cuerpo ahora habitaba. ¿Cuándo se hará la transferencia? Pregunté, devolviéndole los papeles. Isabella se quedó paralizada. Todo el discurso que había preparado, repleto de condescendencia e insultos, se le había atascado en la garganta. Por primera vez, vi en sus ojos perfectos una emoción distinta al desdén, pura e inmaculada sorpresa. Me miró fijamente, escrutando mi rostro en busca de cualquier señal de farol, de desolación, de dolor. No encontró nada. Solo vio alivio, tal vez incluso ansias. Mañana, espetó finalmente, palideciendo. Estupendo. Entonces, hoy me voy. Me levanté y me estiré, sintiendo una serie de crujidos satisfactorios recorrer mi columna. El Cole original había descuidado su cuerpo, pero tenía buena estructura. 1,88 m, una complexión sólida fruto de años de visitas al gimnasio sin mucho empeño. Bajo una capa de autocomplacencia se vislumbraban los cimientos de un abdomen marcado. Era un deportivo abandonado en un garaje, pudriéndose. Bueno, yo estaba a punto de dar una vuelta. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás, con la misma naturalidad de un desconocido que sale de un hotel. Detrás de mí, un chirrido agudo resonó. No necesité voltear para saber qué era. La pluma de Isabella, dejando una profunda y furiosa marca en la superficie de su invaluable escritorio de caoba. Perfecto. Y eso fue solo el principio. De vuelta en mi habitación, no sentí nostalgia. Ni siquiera me molesté en hacer la maleta. Con mi nueva fortuna, podía comprar todo lo que necesitara. Solo hice una llamada. ¿Kevin? Soy Cole Evans. Hubo un silencio de 3 segundos antes de que una voz respetuosa, aunque algo confundida, respondiera. ¿Señor Evans? ¿Señor? ¿En qué puedo ayudarle? Kevin Price. Oficialmente mi asistente, pero en realidad un espía enviado por la familia Vance para vigilarme. En el libro, sin embargo, Julian lo incrimina y casi lo meten en la cárcel. El Cole original reúne hasta el último centavo para sacarlo bajo fianza. Desde ese momento,
Kevin se convierte en su único aliado leal. Simplemente estaba adelantando la línea temporal. Tengo un trabajo para ti, dije, yendo directo al grano. Mañana recibiré $100 millones. Necesito que tomes 50 millones y compres todo el terreno de la antigua planta química abandonada en el sector industrial de Southbridge. Paga lo que te pidan. La planta de Southbridge. La voz de Kevin denotaba sorpresa. Señor, ese terreno no vale nada. Está contaminado. Está en medio de la nada. ¿Para qué lo querrías? Claro que se quedó atónito. En 2 semanas, la ciudad iba a anunciar ese mismo lugar como la ubicación del nuevo corredor de tecnología cuántica. El valor de ese terreno no solo iba a duplicarse. Se iba a multiplicar por 100. Tu trabajo es comprarlo, no preguntar por qué, dije, demasiado vago para explicarlo. Con el dinero que me quede, búscame un lugar donde vivir. Una casa tranquila, con una cocina grande. Después, quiero que contrates a un equipo de 8 chefs. Cada uno un maestro en su propia cocina, francesa, italiana, japonesa, la que sea. Además, encuéntrenme un maestro destilador que sepa de whisky y ginebra. Ah, y regálenme un Golden Retriever. Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Casi podía imaginar la cara de Kevin, la expresión de desconcierto de alguien que intenta leer instrucciones de montaje en un idioma extranjero. Comprar terrenos baldíos contaminados, contratar un ejército de chefs y montar una destilería. Ni el niño rico más degenerado malgastaba el dinero así. Señor, preguntó Kevin con cautela, ¿usted y la señora Vance se divorciaron? Colgué, sintiéndome de maravilla. A partir de mañana, iba a disfrutar de la buena vida. La vida de jubilado. A la mañana siguiente, la notificación de mi banco fue más puntual que cualquier despertador. Se ha recibido una transferencia bancaria de $100 millones en su cuenta, terminada en XXXX. Me quedé mirando la larga fila de ceros y sentí una profunda paz. Kevin era eficiente. Llamó cerca del mediodía, con la voz aún aturdida. Señor Evans, he conseguido la casa. Una villa privada en Riverwood Estates. Piscina climatizada, cocina de chef, todo lo que pediste. Los chefs y el maestro destilador ya están a disposición. El Golden Retriever también. ¿Y el terreno? Lo interrumpí. ¿Eso? También está hecho, dijo Kevin en un susurro. Costó $48 millones. Los vendedores inflaron el precio cuando supieron que alguien estaba interesado. Nos trataron como a idiotas. Buen trabajo, dije, asintiendo con satisfacción. En cuanto al resto del dinero, hagan lo que quieran con él. Crea una empresa de inversión. Tú estás al mando. De ahora en adelante, trabajas para mí. Tu salario. Empecemos con $2 millones al año. 2 millones. La voz de Kevin se quebró. Como asistente ejecutivo de alto nivel en Vance Industries, se estaba matando a trabajar por apenas $300.000 al año. Yo, el exmarido inútil, le ofrecía $2 millones. No era suficiente. No, señor. Es más que suficiente. Gracias, señor Evans. Le juro que, a partir de hoy, haría cualquier cosa por usted. La voz de Kevin temblaba de emoción. Sabía que no se trataba solo de dinero. Se trataba de la confianza y el respeto que Isabella nunca le había brindado. Le había entregado una cartera de $100 millones sin pestañear. Esa era una seguridad en sí misma que ni siquiera Isabella Vance poseía. Tras arreglarlo todo, conduje el coche más barato del garaje, un Porsche, hasta Riverwood Estates. La nueva casa era perfecta, moderna, minimalista, con ventanales que iban del suelo al techo y daban a un exuberante valle verde. Lo primero que hice fue pedir a cada uno de mis 8 chefs que prepararan su plato estrella. Costillas estofadas que se deshacían en la boca. Una bisque de langosta tan exquisita que era un pecado. Un filete mignon perfectamente sellado. La vida se reducía a 2 cosas, comer y beber. El objetivo de trabajar duro era poder disfrutar de todo esto sin un ápice de culpa.
Después del banquete, nadé media hora en la piscina climatizada para bajar la resaca del vino. Mis abdominales se marcaron aún más. Al ver mi reflejo en la superficie del agua, un rostro injustamente guapo, suspiré. El único inconveniente de todo este asunto de la transmigración era que probablemente tendría que empezar a usar mascarilla en público. Justo cuando subía a mi habitación para echarme una siesta, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Cole. Era la voz de Isabella. Seguía siendo Cole, pero algo había cambiado. El tono autoritario había desaparecido, reemplazado por una nota compleja que no lograba identificar. ¿Qué pasa?, pregunté, con el pelo alborotado. Hoy no fuiste a casa de tus padres, dijo tras una pausa. ¿Verdad? Y di furgón. Según nuestro acuerdo, debíamos mantener el divorcio en secreto para nuestras familias durante un tiempo. El Cole original tenía una cena semanal fija con sus padres para mantener la farsa. Se me había olvidado. Lo digo con sinceridad. Silencio al otro lado de la línea. La imaginaba perfectamente, con el ceño fruncido por la confusión. Se le había olvidado. Este hombre se sabía mi horario de memoria mejor que los dígitos de pi. ¿Cómo pudo olvidar algo tan importante? Mi abuelo está furioso. La voz de Isabella se volvió más fría. Probablemente deberías explicárselo tú. De acuerdo. Yo me encargo. Estaba a punto de colgar y volver a mi rutina de siesta. Espera, dijo de repente. Ese terreno en Sousbridge. ¿Fuiste tú quien lo compró? Enarqué una ceja. Las noticias vuelan. Sí. ¿Y qué? ¿Estás loco? Parecía no entenderlo. Cole, sé que quieres demostrar tu valía ahora que tienes dinero, pero esto es una imprudencia. Tienes que tener cuidado con ese acuerdo, o si no. ¿Señorita Vance? La interrumpí con una leve risa. Como gasto mi dinero ya no parece ser asunto tuyo, ¿verdad? Tú. Y por favor, deja de llamarme Cole. Es demasiado formal. Puedes llamarme tu exmarido. Dicho esto, colgué. Mientras escuchaba el tono demarcado, Isabella apretó el teléfono con fuerza. El juicio que había formado durante 3 años comenzaba a resquebrajarse por primera vez. Este hombre era realmente diferente. Ese fin de semana fui a casa de mi familia. No para dar un espectáculo, sino porque, según los recuerdos del verdadero Cole, su abuelo había sido bueno con él. Nada más entrar, una taza de té pasó volando junto a mi oreja y se estrelló contra la pared. Maldito imbécil. Por fin te dignaste a dar la cara. La barba de mi abuelo temblaba de rabia mientras se apoyaba en su bastón, apuntándome con él. Oí que te divorciaste de Isabella. ¿Quién te dio el valor? Has deshonrado a toda la familia Evans. Mis padres estaban cerca, suspirando dramáticamente, mientras mi supuesto hermano, Kyle, lucía una sonrisa de satisfacción maliciosa. Vamos, tío, eso fue bastante impulsivo, dijo. Isabella, Miss Vance es un partidazo. ¿Cómo pudiste dejarla ir? Lo ignoré. En el libro, esta pequeña víbora tenía por costumbre socavar al Cole original, desesperada por verme abandonado por la Vances. Abuelo, fui yo quien pidió el divorcio, dije, mirándolo con calma. ¡Qué asco! Alzó de nuevo su bastón, listo para golpear. Sabes que ella ama a otro, dije claramente. No se puede forzar lo que no existe. En lugar de que 3 personas sufran, es mejor que una de nosotras se vaya. Tu nieto no es tan patético. El bastón se quedó suspendido en el aire. Los ojos nublados de mi abuelo me miraron fijamente, intentando ver hasta lo más profundo de mi ser. Tras un largo rato, suspiró y bajó el brazo. Está bien, está bien. No puedo vivir la vida de mis nietos por ellos. Así, la tormenta familiar se disipó. La expresión de autosuficiencia en el rostro de mi hermano Kyle se transformó en confusión. Al salir de casa, conduje directamente a una exclusiva galería de arte, solo para socios. Según la trama original, ese día había un pequeño recital de violonchelo, y Chloe Reed, la otra protagonista femenina de la novela, asistiría.
No estaba allí para propiciar un encuentro casual. Simplemente, mi ambicioso plan para una vida de ocio requería cierta cultura para enriquecer el alma, y sí, además, me encontraba con una chica a la que describían como un ángel, mejor aún. El recital fue excelente. El violonchelista era un maestro de renombre mundial. Pero mi atención se centró en la joven sentada a mi lado. Vestía un sencillo vestido blanco. Su larga melena le caía en cascada por la espalda y su piel era de porcelana. A diferencia de los demás clientes, con la espalda rígida, ella estaba ligeramente inclinada, con los ojos cerrados, tamborileando suavemente con los dedos sobre la rodilla al ritmo de la música. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. No solo escuchaba la música, la vivía. Esa alegría pura e inmaculada la hacía brillar. Cuando la última nota se desvaneció, la sala estalló en aplausos. Ella abrió los ojos. Eran tan claros y brillantes como los de un cervatillo. Nuestras miradas se cruzaron y ella se sonrojó levemente, esbozando una pequeña sonrisa. ¿También eres fan de Rachmaninoff?, susurró. No exactamente. Negué con la cabeza. Simplemente creo que su música tiene una fuerza vital increíble. Por muy oscura que se ponga, siempre encuentra el camino de regreso a la luz. Igual que yo. Los ojos de la chica se iluminaron, era un alma gemela. Extendió la mano. Soy Chloe Reed, Cole Evans. Tomé su mano. Era suave y fresca, encajaba perfectamente en la mía. Es un nombre bonito, dijo, y sus ojos se curvaron en forma de media luna mientras sonreía. Mi madre siempre dice que los nombres con significado pertenecen a las personas más sinceras. Solté una risita. Señora, tal vez se haya equivocado al juzgar a este hombre. El hombre que tiene delante no es para nada sincero. Conectamos enseguida, hablando de todo, desde música clásica hasta poesía moderna, desde Hemingway hasta Van Gogh. Descubrí que Chloe era mucho más brillante de lo que el libro le atribuía, con un talento único para ver la belleza en todo. Hablar con ella era como dar un paseo por un parque en un día perfecto de primavera. Se está haciendo tarde, debería irme a casa, dijo, mirando su reloj, con un dejo de pesar en la voz. ¿Te llevo? Vale, accedió sin dudarlo. Al salir de la galería, un Ferrari rojo fuego frenó en seco frente a nosotros. La ventanilla bajó, dejando ver un rostro con un maquillaje impecable y una mirada hostil. Chloe, ¿qué haces con alguien como él? La recién llegada era Tiffany, amiga de Chloe y una de las confidentes más cercanas de Isabella, una trepadora social de manual. En la novela, era uno de los principales blancos de las burlas del cole original. Tiffany, ¿qué haces aquí?, preguntó Chloe, sorprendida. Tiffany salió del coche, me miró con desdén y tomó a Chloe del brazo. Si no viniera, algún tipejo te estafaría, dijo, volviéndose hacia Chloe. ¿Sabes quién es? Es Cole Evans, el famoso y patético exmarido de Isabella Vance. Ella lo dejó y ahora que tiene algo de dinero, se cree la gran cosa. Mejor aléjate de tipos como él. Su voz era lo suficientemente alta como para que algunos transeúntes la oyeran. Nos lanzaron miradas curiosas. Chloe frunció el ceño y se soltó del brazo. Tiffany, es mi amigo. ¿Amigo? Tiffany se rió, como si fuera el chiste más gracioso que jamás hubiera oído. Chloe, eres muy ingenua. Un tipo como él solo te persigue por el dinero de tu familia. Isabella dijo que antes era como un chicle pegado al zapato, imposible de quitar de encima. Está intentando lo mismo contigo. Me crucé de brazos, observando su actuación con una displicente diversión. Era como ver a un mono chillando en una jaula. ¿Has terminado?, pregunté con calma. Mi expresión tranquila pareció desconcertarla. ¿Podrías moverte cuando estés lista? Estás bloqueando mi coche, dije, señalando el discreto Porsche aparcado detrás de su Ferrari. El rostro de Tiffany se puso rojo como un tomate. Tú, Cole, no es como te lo imaginas, dijo Chloe, interponiéndose entre Tiffany y yo. Confío en mi propio criterio. Vaya, confianza incondicional. Eso se sintió sorprendentemente bien. Chloe, ¿estás loca?, gritó Tiffany. No estoy loca, dijo Chloe, negando con la cabeza.
Se volvió hacia mí con una sonrisa. Vámonos. Mi madre me está esperando para cenar. Asentí, abrí la puerta del copiloto e hice un gesto de bienvenida. Chloe se deslizó en el asiento y saludó levemente con la mano a la atónita Tiffany. Aceleré y el coche arrancó suavemente desde la acera. En el retrovisor, la figura de Tiffany se fue encogiendo hasta convertirse en una mancha cómica y enfadada. Lo siento, dijo Chloe, algo avergonzada. Tiffany no lo hace con mala intención. Es que es directa. No pasa nada, dije entre risas. Si te muerde un perro rabioso, no le devuelves el mordisco, ¿verdad? Chloe parpadeó y soltó una carcajada de alegría, la tensión en el coche desapareció al instante. La verdad es que eres muy gracioso. ¿Qué puedo decir? Soy un gracioso nato. Charlamos todo el camino y, sin darme cuenta, ya estábamos llegando a la finca de la familia Reed. Fue incluso más impresionante de lo que había imaginado. ¿Quieres pasar a tomar el té?, ofreció Chloe. Negué con la cabeza. Hoy no. Quizás la próxima vez. Todavía tengo algunas cosas que atender. Es decir, mi cena de 8 platos. De acuerdo, dijo con un destello de decepción en los ojos, pero asintió. Conduce con cuidado. Ah, y mira. Me entregó una bolsita bordada con una luna creciente. La conseguí en un templo. Es para la buena suerte. Tomé la bolsita. Olía ligeramente a gardenias, el mismo perfume que ella usaba. Gracias. Mientras la veía cruzar las puertas, tomé la bolsita e inhalé. Debo admitir que sentirme cuidada por una persona tan buena se sentía de maravilla. Ese buen humor, sin embargo, no duró mucho. En cuanto llegué a casa, sonó mi teléfono. Era Kevin, y sonaba desesperado. Señor Evans, la situación es grave. Tenemos un problema enorme. ¿Qué ocurre? Cálmese y dígame. Dije, sirviéndome un vaso de la nueva ginebra artesanal de la destilería. Le di un sorbo, fresca y floral. Aunque el cielo se estuviera cayendo, podía esperar a que terminara mi bebida. El terreno que compramos. La historia se ha filtrado. La voz de Kevin estaba a punto de quebrarse. Está por toda la Internet. Nos acusan de conspirar con el gobierno, de obtener información privilegiada. Incluso está afectando a las acciones de Vance Industries. Ha bajado casi un 5%. Oh, no me sorprendió en absoluto. Esto fue obra de Julian. En el libro, su primera acción al regresar al país fue usar precisamente este asunto para atacar a Isabella y obligarla a ceder el poder. Esta vez, sin embargo, fui yo quien recibió las críticas en lugar de ella. Y la cosa empeora. Kevin continuó. La SEC y el IRS han formado un grupo de trabajo conjunto para investigar nuestra nueva empresa. Vienen mañana. Señor, deberíamos. ¿Deberíamos huir? ¿Huir a dónde?, pregunté riendo. No hemos hecho nada malo. Que investiguen. No encontrarán nada. El dinero que utilicé procedía de un acuerdo de divorcio. Su origen es totalmente legal. La compra del terreno fue una transacción comercial estándar, e incluso pagué por encima del precio de mercado. ¿Qué podrían encontrar? Nada menos que la opinión pública. Cole Evans la ignora y da instrucciones. La opinión pública es como el clima. Mañana cambiará, dije, terminándome el DIN. Lo que tienes que hacer ahora es dejar de preocuparte por los trolls de Internet y empezar a llamar a las constructoras más grandes de la ciudad. ¿Constructoras? ¿Por qué?, preguntó Kevin, de nuevo confundido. Hay que construir el corredor tecnológico, ¿no? Dije, como si fuera lo más obvio del mundo. Vendemos el terreno a la ciudad y luego ganamos el contrato para urbanizarlo. Nos pagan por ambos lados. ¿Cuál es la llamada, Kevin? Sinergia. Al otro lado de la línea, Kevin volvió a guardar un largo silencio. Creo que su cerebro estaba intentando procesarlo todo. ¿Cómo es posible que una crisis de proporciones épicas se haya convertido en otra oportunidad de negocio? Tras colgar el teléfono, abrí Twitter.
El tema más comentado era el supuesto uso de información privilegiada por parte de Cole Evans. Hice clic y me encontré con una avalancha de críticas mordaces. Sabía que ese aprovechado era un sinvergüenza. Investíguenlo. ¿Un acuerdo de $100 millones y ahora esto? Aquí hay gato encerrado. Isabella Vance fue una ciega al casarse con ese payaso. Un influencer financiero en particular, con el nombre de usuario Justice Broker, Finn, encabezaba la campaña, publicando todo tipo de pruebas y afirmando con seguridad que yo era el testaferro de una enorme organización criminal. No hacía falta adivinar quién estaba detrás de la cuenta. Era Julian. Leí la publicación con mucho interés, incluso le di un me gusta al hilo principal. Justo entonces, mi teléfono volvió a sonar. Era Isabella. Esta vez, su voz estaba tensa por la furia contenida y el agotamiento. Cole, ¿qué demonios crees que estás haciendo?, preguntó. Viendo las noticias, respondí alegremente. ¿Tienes idea de cuánto le ha costado tu payasada a las acciones de mi empresa? ¿Te das cuenta de que te has convertido en el hazmerreír del mundo empresarial? Bostecé. ¿Y qué? Señora Vance, estamos divorciados. Que sus acciones suban o bajen no es asunto mío. En cuanto a ser el hazmerreír, ya veremos quién se ríe el último. Eres increíble. La voz de Isabella temblaba. Te lo digo ya, mi equipo legal ha iniciado el proceso para romper públicamente todos los lazos financieros contigo. Estupendo. Cuanto antes, mejor, insistí. Su drama estaba interrumpiendo mi retiro. Isabella debió de perder la paciencia con mi total indiferencia porque me colgó. Dejé el teléfono, lista para disfrutar de un largo baño relajante, cuando volvió a sonar. Era Chloe. Contesté y su voz se oyó, suave y con un dejo de preocupación. Kolar, ¿estás bien? Vi la noticia en internet. Nunca me había sentido mejor, sonreí. Por alguna razón, mi ánimo mejoró al instante. No tengas miedo, dijo con voz suave pero firme. Te creo. Y si necesitas un abogado, mi padre conoce a los mejores del país. Por un instante, debo admitir que se me aceleró el corazón. La confianza inquebrantable de esa dulce chica me conmovió profundamente. A veces, ningún elogio se compara con una sola voz en la oscuridad que dice, estoy contigo. Al día siguiente, me desperté cuando quise. Abrí las cortinas y me encontré con un cielo radiante. La llamada de Kevin llegó puntualmente, su voz rebosaba la euforia del superviviente. Señor Evans, es usted un genio, un profeta. Vinieron los federales, lo revisaron todo minuciosamente y no encontraron nada. Incluso emitieron un comunicado público exonerándonos de toda culpa. Ya me lo esperaba, bostecé, y las constructoras que me dijiste que llamara se pelean por asociarse con nosotros. El ayuntamiento también envió un mensaje diciendo que están muy interesados en hablar del contrato de desarrollo. Bien, encárgate tú, dije, perdiendo ya el interés. No dejes que esto me arruine el desayuno. Sí, por supuesto. Colgué el teléfono y contemplé el magnífico banquete que había en mi mesa. Huevos Benedict, zumo de naranja recién exprimido y bacon artesanal cortado en lonchas gruesas. La vida, como debería ser, era sencilla. En Internet, la situación cambió por completo de la noche a la mañana. Cole Evans exonerado, y Evans absuelto por la Reserva Federal, eran ahora los temas más comentados. Los mismos usuarios que ayer pedían mi cabeza ahora me defendían como una pobre víctima de acoso cibernético. Lo sabía. Un tipo tan guapo no puede ser un criminal. ¿Su exmujer intenta difamarlo nada más divorciarse? ¡Qué víbora! Lo siento mucho, Cole. Y la voz más estridente de la turba, en Justicebroker _ Finn, borró todos sus tweets y desapareció sin dejar rastro. Me desplacé por los comentarios riéndome. Justo entonces recibí una llamada. Isabella. Dudé un instante antes de contestar. Un largo silencio se extendió al otro lado de la línea. Dilo ya, dije, perdiendo la paciencia. Lo siento, esas dos palabras viniendo de ella fueron más impactantes que una invasión alienígena. Enarqué las cejas. Sí, ayer fui impulsiva, dijo con voz baja y algo ronca.
Así que las acciones de Vance Industries se habían recuperado. De acuerdo, respondí secamente. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Preguntó finalmente, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo. ¿Sabes qué? Lo de los terrenos de Southbridge. Un golpe de suerte, dije. Obviamente no me creyó. Una vez es suerte, ¿pero dos? ¿Tres? Desde el divorcio sin complicaciones hasta la inversión perfecta, pasando por desmantelar sin esfuerzo un ataque público. Este hombre era un enigma que no podía resolver. Cole, ¿podemos vernos? Por primera vez, su tono era suplicante, no imperativo. Estoy ocupada, dije, interrumpiéndola. Tengo una gala benéfica a la que asistir. Le colgué de nuevo. ¿Querías verme? Demasiado tarde. Ya tuviste tu oportunidad. La gala benéfica fue el evento social del año para la élite de la ciudad. No estaba allí para que me vieran, sino porque sabía que cierto artículo que se subastaba esa noche me sería muy útil. Vestido con un traje informal hecho a medida, encontré un rincón tranquilo donde sentarme. No tardé en convertirme en el centro de atención. Después de la semana que había tenido, me costaba pasar desapercibido. Un flujo constante de gente se acercaba para intentar entablar conversación, pero los despaché a todos con unas pocas palabras amables. Y entonces, entraron dos figuras conocidas. Isabella Vance y el hombre a su lado. Vestía un impecable traje blanco, la viva imagen de la elegancia y el encanto. Era su único y verdadero amor, Julian Hayes. Su llegada causó revuelo. No es Julian Hayes de Hayes Corp. Hoy que acaba de regresar de Europa. Menuda pareja poderosa. Él y la señora Vance hacen una pareja perfecta. Uno se pregunta qué le vio ella a Cole Evans. Me quedé con un hombre como ese que ni siquiera sirve para lustrarle los zapatos a Julian. Los murmullos resonaban en la habitación. Isabella parecía incómoda, y sus ojos se dirigían hacia mí. Julian, sin embargo, sonrió como un héroe victorioso y caminó directamente hacia mí. Señor Evans, un placer conocerlo por fin, dijo, extendiéndome la mano con una sonrisa de falsa calidez. Yo permanecí encorvado en mi silla, sin moverme. Lo siento, dije. No suelo dar la mano a perdedores. El ambiente se volvió gélido. La sonrisa de Julian se congeló en el rostro. El círculo de aduladores que se había reunido para verme recibir mi merecido permanecía allí, boquiabiertos. Nadie esperaba que fuera tan directo, tan absolutamente desdeñoso. Tiene usted un sentido del humor peculiar, señor Evans, dijo Julian, con un tic en la mandíbula. Recuperó la compostura rápidamente. Sobre ese asunto en Internet, todo fue un malentendido. Un amigo mío se pasó de la raya. Ya le llamé la atención. ¿Un amigo? ¡Qué listo eres! ¿En serio? Sonreí con sorna. Entonces quizá deberías disculparte en nombre de tu amigo. Arrodillarte sería un buen detalle. Tú. La máscara de cortesía de Julian finalmente se resquebrajó. Isabella dio un paso al frente, con el ceño fruncido. Cole, ya basta. Ten un poco de compasión. ¡Ay, cómo se preocupaba por él la gran señorita Vance! La miré con una sonrisa burlona. ¿Qué te pasa? ¿Acaso ver a tu verdadero amor te hace olvidar a tu exmarido? Isabella palideció. Una oleada de risas contenidas recorrió la multitud. No te atrevas a ir demasiado lejos, dijo Julian, interponiéndose entre ella y yo en actitud protectora. Demasiado lejos. Me puse de pie. Yo le sacaba unos 15 centímetros, y lo miraba con desprecio. Y esto es solo el principio. Dígame, señor Hayes, ¿has visto cuál es el último artículo de la subasta de esta noche? Julian parecía confundido. No esperé respuesta, les di la espalda y me senté en primera fila. La subasta comenzó. Joyería. Pinturas. Antigüedades. Las pujas se sucedieron con rapidez y furia. Para salvar las apariencias, Julian hizo alarde de su dinero, ganando un cuadro de paisaje por $5 millones entre aplausos. Me lanzó una mirada triunfante y desafiante.
No levanté la paleta ni una sola vez. Parecía que estaba a punto de dormirme. Finalmente, la voz del subastador se elevó con entusiasmo. Y ahora, para finalizar la velada, un exclusivo juego de destilación de celadón, elaborado artesanalmente por el legendario maestro destilador, el difunto señor Hemlock. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El juego de destilación era una obra maestra de artesanía, una pieza de coleccionista invaluable. Pero su verdadero valor radicaba en su historia. Señor Hemlock había sido el destilador personal del magnate más poderoso y solitario de la ciudad, Marcus Sterling. Sterling era un influyente personaje, un hombre inmensamente rico que rara vez aparecía en público. Su única pasión conocida eran los licores finos. Poseer era tener la llave para conseguir una reunión con Marcus Sterling. A Julian se le iluminaron los ojos. Su empresa llevaba tiempo intentando desesperadamente abrirse paso en Sterling Group para un nuevo proyecto de gran envergadura. Esto fue una bendición. 1 millón, gritó al primero que pujó. 1,2 millones. 1,5, el precio subió sin cesar. Me quedé completamente inmóvil. Isabella me miró con una expresión compleja. Probablemente pensó que me había quedado sin dinero. La guerra de ofertas se intensificó hasta que el precio alcanzó los 8 millones de dólares, quedando solo Julian y otro magnate inmobiliario. 10 millones de dólares. Julian apretó los dientes en un último esfuerzo desesperado. La sala contuvo el aliento. El magnate inmobiliario negó con la cabeza y retrocedió. 10 millones de dólares. A la primera. 10 millones de dólares. A la segunda, gritó el subastador. Una sonrisa de suficiencia y victoria se extendió por el rostro de Julian. Justo cuando el mazo estaba a punto de caer, levanté mi paleta con desgana. 20 millones de dólares. Silencio sepulcral. Todas las miradas en la habitación se volvieron hacia mí como si fuera un fantasma. Está loco. Este derrochador está completamente loco. ¿20 millones de dólares por un equipo de destilación? Julian palideció, dejando su rostro de un blanco verdoso y pálido. Me fulminó con la mirada, con los ojos ardiendo de rabia asesina. ¿Qué significa esto, Evans? Nada. Me encogí de hombros. Simplemente me pareció bonito. Quedaría genial como bebedero para mi Golden Retriever. Se oyó una risita burlona entre la multitud. Acto seguido, toda la sala estalló en carcajadas. Usar una antigüedad de 20 millones de dólares como comedero para perros. Esto no era solo una exhibición. Era arte performativo. Julian parecía a punto de sufrir un aneurisma. Quería un mostrador, pero ya había gastado una fortuna en el cuadro y la liquidez de su empresa era escasa. Y lo que es más importante, no podía permitirse la humillación. Vendido. Por 20 millones de dólares. El martillo cayó. Subí al escenario bajo la mirada atónita de toda la sala y pasé mi tarjeta. De regreso, me detuve junto a Julian y le di una palmada en el hombro. Me incliné hacia él y le susurré. Solo él pudo oírme. Recuerda esto, Julian. Los problemas que se solucionan con dinero no son realmente problemas. Tu problema es que tienes muchos problemas y muy poco dinero. Tras la subasta, me convertí en la nueva leyenda de la alta sociedad de la ciudad. No por ser rico, sino por estar loco. Nadie entendía mis acciones. Isabella y Julian, en cambio, se convirtieron en el blanco de todas las burlas. Una fue humillada públicamente por su exmarido, el otro arruinado económicamente por su rival. Oí que Julian destrozó su cuadro de 5 millones de dólares esa noche. Me daba igual. Estaba ocupada en el jardín, colocando el nuevo comedero para perros de 20 millones de dólares. Kevin estaba a mi lado, retorciéndose las manos, con el rostro desencajado por una expresión de dolor y confusión. Señor, ¿de verdad va a usar esto para el perro? Mi nuevo Golden Retriever, una bolita de pelo graciosa a la que llamé Buck, daba vueltas felizmente alrededor del juego de celadone, lamiendo de vez en cuando su superficie brillante. ¿Qué otra cosa iba a hacer con él? Lo miré de reojo. ¿Cree que de verdad sé destilar ginebra? Kevin no dijo nada.
Sintió como su comprensión del mundo se desmoronaba sistemáticamente y se reconstruía hasta convertirse en algo absurdo. Justo entonces, sonó el timbre. Kevin fue a abrir y regresó un instante después acompañado de un caballero mayor, impecablemente vestido y de mirada penetrante. Señor Evans, este es el señor Abernathy, dije con una sonrisa, levantándome para saludarlo. Era la mano derecha de Marcus Sterling. Señor Evans, qué lugar tan encantador, dijo Abernathy, mirando alternativamente el equipo de destilación y al perro que meneaba la cola a su lado. Una leve sonrisa divertida se dibujó en sus labios. Solo bromeaba, señor Abernathy. Bienvenido. Si el viejo Hemlock supiera que estás usando su obra maestra como bebedero para perros, probablemente saldría de su tumba para atormentarte, comentó Abernathy con sequedad. Yo solo sonreí. Sabía que me estaba poniendo a prueba. Hemlock seguía muy vivo. Dudo que haya venido hasta aquí para hablar de los muertos, señor, dije, sirviéndole un vaso de whisky escocés de malta excepcional. Abernathy dio un sorbo y sus ojos se abrieron de par en par con admiración. ¿Excelente? Suave al paladar, con un final complejo y ahumado. Parece que eres un verdadero conocedor, joven. Nada comparable a la colección del señor Sterling, estoy seguro. Señor Evans, dijo Abernathy, dejando su vaso y yendo al grano. No nos andemos con rodeos. Señor Sterling, le encanta este equipo de destilación. Dígame cuánto quiere. Negué con la cabeza. Señor Abernathy, no está en venta. Frunció el ceño. Me gustaría regalárselo, dije, cambiando de tema. Abernathy me miró fijamente, completamente desconcertado. ¿Un regalo? ¿Algo que había comprado por $20 millones y que simplemente estaba regalando? Con una condición, dije, sosteniendo su mirada. El proyecto urbanístico de Westgate Keys Corp. Sterling Group está presentando una oferta. Agradecería que la consideraran de forma justa y objetiva. Yo no le pedí que me adjudicara el proyecto. Sabía que con un hombre como Marcus Sterling, cuanto menos le pidieras, más te respetaba. Abernathy me observó durante un largo rato, con los ojos llenos de una admiración recién descubierta. Lo entiendo perfectamente. Señor Sterling, aceptará con gusto su regalo. Le extiende una cordial invitación para que visite su finca cuando tenga tiempo. Estoy seguro de que estará encantado de conversar con usted sobre los detalles del proceso de destilación. Tras despedir a Abernathy, Kevin me miraba no como a un hombre, sino como a un dios. Señor, ¿cómo supo que el hombre del señor Sterling vendría aquí? Fue pura casualidad. No podía decirle que lo había leído en un libro. En la historia original, Julian compra el juego y se lo presenta obsequiosamente a Sterling, solo para que Abernathy lo eche. Marcus Sterling despreciaba a las personas con ambiciones desmedidas. Yo había hecho exactamente lo contrario. Primero, mostré un desdén absoluto por el propósito para el que se suponía que se trataba el objeto. Después, lo regalé, pidiendo únicamente una oportunidad justa. El contraste fue abismal. Un trepa social codicioso y cobarde contra un caballero culto que veía el dinero como un juguete. No era difícil adivinar a quién preferiría Marcus Sterling. La noticia se extendió como la pólvora. Mi reputación de loco adquirió un nuevo adjetivo, mucho más intrigante, un loco peligrosamente impredecible. Mientras tanto, yo vivía la vida de mis sueños en la villa. Mis días transcurrían entre el ejercicio, jugar con mi perro y ver a mis chefs competir en duelos culinarios. Mis noches las dedicaba a saborear licores selectos, leer y, de vez en cuando, intercambiar mensajes con Chloe. Nuestra relación avanzaba rápidamente. Me contaba cosas de sus clases. Yo le mandaba vídeos de Book haciendo alguna tontería. Se quejaba de que su gata Ragdoll, duquesa, era demasiado distante. Le diría que Book ya se había enamorado perdidamente de Duquesa. Un día, me mandó una foto. Estaba en su cocina con un chándal amarillo, una mancha de harina en la nariz, parecía una gatita adorable. El mensaje decía, te hice galletas. ¿Cuándo vienes a buscarlas? Miré la foto y sentí un vuelco en el corazón. De camino, dejé el teléfono, lista para salir, y la vi. Isabella. Estaba de pie en la puerta de mi villa.
No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba allí. Vestía un elegante traje sastre, pero su rostro reflejaba un cansancio que nunca antes le había visto. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta, con la mirada inexpresiva. Isabella se limitó a mirarme fijamente, con una expresión que era una mezcla confusa de sorpresa, desconcierto y un atisbo de... ¿Había sido dolorido? Había visto a Buck, el Golden Retriever, persiguiendo una roomba por mi sala. Vio el juego de destilación de Celadón, prueba de mi locura, reposando plácidamente bajo una pérgola en el jardín, como una obra de arte moderno. Me vio a mí, vestido con ropa cómoda, irradiando una calma y una satisfacción que jamás había presenciado. Este lugar, mi hogar, rebosaba de vida. Era todo lo contrario a su fría y vacía mansión, un lugar que parecía más una oficina corporativa que un hogar. Abrió la boca, como si tuviera 1000 preguntas, pero solo una salió: la oferta de Julian para el proyecto Besgate. Sterling Group lo rechazó. Sí, asentí, ya me lo veía venir. ¿Eras tú, verdad?, preguntó, clavando sus ojos en los míos. ¿Yo? Levanté las manos fingiendo inocencia. Solo le di un regalo a otro aficionado. ¿Es mi culpa que la propuesta de negocios del señor Ayes parezca escrita por un niño de primaria? Isabella se quedó sin palabras. Tenía razón. Los negocios son los negocios. La razón oficial que dio Sterling Group fue que el plan de Julian era puro espectáculo y carecía de sustancia, con una evaluación de riesgos profundamente errónea. No tenía pruebas de que yo hubiera tenido algo que ver, pero presentía que aquel hombre que tenía delante, aquel hombre al que creía conocer a la perfección, era el artífice de todo. Cole, ¿quién eres?, preguntó finalmente, la pregunta que la había atormentado durante semanas. Soy tu exmarido. Sonreí. Tiene usted mala memoria, señorita Vance, nunca había sido así. Su voz se quebró por la emoción. Solías traerme el desayuno. Te sabías de memoria todas mis preferencias. Te ponías nervioso si decía una sola palabra imprudente. ¿Por qué cambiaste? La miré como si fuera una niña haciendo un berrinche. Señorita Vance, ¿me está preguntando por qué dejé de ser su perrito faldero? Di un paso más cerca, mi sombra proyectándose sobre ella. ¿Alguna vez se paró a pensar cómo se sentiría un hombre normal después de ser ignorado, menospreciado y tratado con fría indiferencia durante 3 años por la mujer que amaba? ¿Qué cree que pasaba por mi cabeza cuando supe que tu corazón pertenecía a otro hombre? ¿Por qué aceptaste con tanta alegría todo lo que hice por ti? Cuando tu verdadero amor regresó, y estabas deseando restregarme un cheque en la cara y echarme, ¿qué esperabas que hiciera? ¿Agarrarte de la pierna y suplicarte que no me abandonaras? Con cada pregunta, palidecía aún más. Al final, temblaba, con los labios pálidos y sin sangre. Mis palabras fueron como cuchillos que desgarraron la armadura de fría profesionalidad que la envolvía, dejando al descubierto la cruda verdad que se escondía debajo. Jamás se había puesto en mi lugar. Siempre había dado por sentada mi devoción. Yo no. Tartamudeó, con voz ronca y seca. No lo hiciste. Me burlé. Isabella, simplemente te acostumbraste a tenerme cerca. Cuando me fui, me sentí incómodo. Eso no es amor. Ni siquiera es afecto. Es puro egoísmo. Le di la espalda, listo para cerrar la puerta. Espera. Extendió la mano y me agarró la manga de la camisa. El agarre era débil, desesperado. ¿Podemos? Levantó la vista, sus ojos, normalmente gélidos, ahora brillaban con lágrimas contenidas. ¿Hay alguna posibilidad para nosotros? La miré, luego bajé la vista a sus dedos aferrados a mi manga. Guardé silencio unos segundos, y luego, lenta y deliberadamente, le separé los dedos de mi brazo, uno a uno. Isabella, sabes lo que es reciclar, ¿verdad? Las relaciones que han terminado van al contenedor de residuos tóxicos. De lo contrario, solo contaminan todo a su alrededor. La puerta se cerró de golpe, dejándola sola con su conmoción, su humillación y su arrepentimiento. Tenía que recoger galletas, así que fui a casa de Chloe. Me sentía tan serena y tranquila como el cielo otoñal. El discurso que le di a Isabella no fue solo para ponerla en su sitio.
Fue mi despedida final del patético hombre cuya vida había heredado. A partir de ese momento, yo era simplemente Cole Evans, un hombre que solo quería relajarse y disfrutar de la vida. Llegué a casa de Chloe y ella ya estaba esperándome junto a la puerta, como un conejito esperando a su dueño. Su rostro se iluminó al ver mi coche y corrió hacia mí. «Aquí estás», dijo, entregándome una caja bellamente envuelta, con las mejillas sonrojadas por una mezcla de timidez y expectación. «Pruébalo. Dime qué te parece». Abrí la caja. Dentro había galletas doradas perfectas, con forma de ositos de peluche y estrellas. Eran demasiado bonitas para comerlas. Tomé un osito y le di un mordisco, rico, mantecoso, no demasiado dulce, con una textura crujiente perfecta. «Bueno», preguntó, mirándome con nerviosismo. «Son increíbles», dije, y lo decía en serio. Podría ser pastelera en un restaurante con estrella Michelin. Mis halagos la hicieron sonrojar aún más. «Me alegra que te gusten», murmuró, mirando al suelo. «No me gustan», dije con voz seria. «Me encantan». Su rostro se puso rojo como un tomate maduro. «De acuerdo», dije, sacando un recipiente isotérmico del coche. «Un regalo por otro regalo». Le pedí a mi chef que preparara macarrones con queso y langosta. «¡Guau!», exclamó al abrir el envase. Un aroma intenso y delicioso inundó el ambiente. «Este es mi favorito». «¿Cómo lo supiste?» «Una corazonada», dije, usando mi excusa comodín. La verdad era que la había oído mencionarlo por teléfono a su madre la última vez que la dejé en casa. Los detalles, señores, son un arma secreta. Los ojos de Chloe brillaron con una luz de gratitud. «Cole, eres el mejor». «Lo intento», dije con una sonrisa. Ella soltó una risita. Justo en ese momento, su gata Ragdoll, Duquesa, salió del jardín con porte regio. Me lanzó una mirada altiva y luego se frotó contra la pierna de Chloe. Justo en ese momento, mi perro Buck, que es un poco torpe, logró abrir la ventanilla del coche y salir disparado. Corrió hacia Dachis y, antes de que nadie pudiera reaccionar, le dio un lametazo enorme y baboso en su noble cara de gata. La escena se convirtió en un caos. La duquesa, aturdida y ultrajada, se hinchó hasta duplicar su tamaño normal y dejó escapar un siseo furioso. Buck, mientras tanto, la rodeaba como un tonto enamorado, meneando la cola y emitiendo pequeños resoplidos de placer. «Buck, vuelve aquí», grité, intentando no reír. Chloe se arrodilló para consolar a su gato traumatizado. «Lo siento mucho», dije, acercándome rápidamente. «Es un poco demasiado cariñoso». «Está bien», dijo Chloe acariciando el pelaje de Duquesa. Me miró y sonrió. «Creo que se llevarán muy bien». Miré al perro idiota y a la gata orgullosa que, a pesar de sus protestas, no se había movido ni un centímetro. Tuve que darles la razón. Parecía que nuestras mascotas iban un paso por delante de nosotros. Nos arrodillamos en la acera, observando el drama del perro y el gato, y nos sonreímos. El sol poniente proyectaba nuestras sombras alargadas sobre el pavimento. Así se sentía la paz. Claro, siempre tiene que haber alguien que arruine un momento perfecto. Un Bentley negro se detuvo suavemente a nuestro lado. La ventanilla bajó, dejando ver el rostro sombrío y adusto de Julian Hayes. Cuando nos vio a Chloe y a mí arrodilladas tan juntas, sus ojos se entrecerraron con una mirada venenosa. «Chloe, ¿qué haces con él?». La voz de Julian rompió la cálida y tranquila atmósfera que nos rodeaba. Chloe se puso de pie, su tono era educado, pero distante. «Hola, Julian». «Te dije que te alejaras de él», dijo Julian, mirándome fijamente, aunque sus palabras iban dirigidas a ella. «¿No sabes qué clase de persona es?». «Sé perfectamente quién es», dijo Chloe, dando un pequeño paso al frente y colocándose discretamente frente a mí. Su voz era firme. Cole era mi amigo. Ahí estaba de nuevo esa afirmación sencilla y contundente. Una cálida sensación me invadió el pecho. Sentirme protegida por un ángel era una sensación increíble. «Amiga», dijo Julian con desdén al salir del coche, «Chloe, eres tan ingenua. Está contigo solo porque quiere usar la influencia de tu familia para vengarse de Isabella y de mí».
Se volvió hacia mí, con los ojos llameando de odio. De verdad te subestimé, Evans. Pensaba que eras un idiota nuevo rico sin cerebro, pero no me imaginaba que recurrirías a trucos tan baratos. Me limpié la oreja con el meñique. ¿Ya terminaste?, pregunté con desgana, porque estás contaminando el aire. ¿Tú? Espetó, poniéndose morado. Julian, dijo Chloe, frunciendo el ceño, con un claro tono de molestia en la voz. Por favor, sé respetuoso. Cole no es quien dices que es, y francamente, mi vida privada no es asunto tuyo. Eso lo dejó sin palabras. Siempre había desempeñado el papel de hermano mayor protector de Chloe, una posición que claramente disfrutaba. Nunca se le había ocurrido que algún día ella lo enfrentaría por otro hombre. Chloe, solo me preocupo por ti, dijo con voz de fingida angustia. Te está engañando. Este hombre no tiene más que dinero sucio. Es un degenerado inculto y sin cultura que solo sabe malgastarlo. No lo es, replicó Chloe al instante. Entiende de música y poesía. Me cuenta historias fascinantes sobre historia. Es amable y gentil, y recuerda mis comidas favoritas. No es un degenerado. La voz de la chica era clara y firme, cada palabra, un escudo en mi defensa. Me apoyé en el coche, con los brazos cruzados, escuchándola enumerar mis supuestas virtudes como una gallina clueca orgullosa. Esa sensación era mejor que ganar 100 millones de dólares. Julian estaba estupefacto. La dulce y dócil chica que solía seguirlo a todas partes se había convertido de repente en una feroz defensora. ¿Y lo que decía era cierto? ¿Cole Evans entendía poesía? Imposible. Chloe, basta, dije, decidiendo intervenir. Si la dejaba seguir, corría el riesgo de proponerle matrimonio ahí mismo. Caminé hacia adelante, tirando suavemente de Chloe detrás de mí, y me encaré directamente con Julian. Señor Hayes, permítame aclarar algunas de sus ideas erróneas. En primer lugar, no soy inculta. No me interesa la rutina. Mi dinero ya me ha dado más de lo que podría gastar en 10 vidas. Además, no pierdo el tiempo, vivo la vida. Si el único sentido de la vida fuera acumular riquezas y fastidiar a tus enemigos, ¿qué existencia más aburrida? Y tercero, y lo más importante, hice una pausa. Luego rodeé a Chloe con un brazo y la atraje suavemente hacia mí. Se tensó un instante, luego se relajó y se apoyó en mí con confianza. La miré, y mi expresión se suavizó. Ella, dije con voz baja y tierna, no es alguien con quien se pueda hablar. Volví a mirar a Julian, y mis ojos se volvieron gélidos. Mi voz era como un cuchillo. Si vuelves a molestarla, te prometo que, en 3 días, Hayes Corp habrá desaparecido. Mi voz era suave, pero imbuía una autoridad absoluta. Julian quedó tan desconcertado por mi repentino cambio de actitud que retrocedió involuntariamente un paso. Miró a la chica en mis brazos, sonrojada, pero mirándome con total confianza, y luego volvió a mi expresión tranquila y firme. Un fuego tóxico de celos puros se encendió en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué ese perdedor, ese hombre al que había pisoteado, tenía el cariño persistente de Isabella Vance y la devoción absoluta de Chloe Reed? No lo soportaba. ¿Quién te crees que eres, Evans? ¿Acaso eres el dueño de esta ciudad? Gruñó Julian, intentando recobrar el equilibrio. Más o menos, me encogí de hombros. En 6 meses, cuando las startups tecnológicas y las empresas de biotecnología en las que había invertido ocasionalmente salieran a bolsa, esa afirmación no sería una exageración. Julian, por supuesto, la tomó como los desvaríos de un loco. Bien, esperaré. A ver si eres capaz de hacer desaparecer a Hayes Corp, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Y tú, Chloe Reed, te arrepentirás. Se metió de nuevo en su coche y salió disparado como un rayo. Una vez que se marchó, Chloe, que había estado acurrucada a mi lado, de repente se percató de la intimidad de nuestra posición. Su rostro se puso rojo como un tomate. Intentó apartarse, pero la sujeté con firmeza. No te muevas, susurré, acercándome a su oído. La punta de su oreja se puso de un carmesí intenso. Gracias, dije, mirándola a los ojos, por lo que hiciste, por defenderme con tanta convicción y sin dudar un instante.
Fue la primera vez para mí, en esta vida o en la anterior. Yo no hice mucho, tartamudeó, evitando mi mirada. Para mí, dije en voz baja, lo fue todo. Sonaba cursi, pero en ese momento era lo más sincero que podía decir. Chloe parecía fundirse en mis brazos, su cuerpo relajándose por completo. El aroma a gardenias y champú fresco era embriagador, relajante. Abrazarla era como abrazar el mundo entero. Tras un largo rato, me miró con sus ojos brillantes como los de un cervatillo. Cole, sí, mi madre dice que deberíamos entrar a cenar. El cambio repentino de tema me dejó atónita. ¿Tú eres? Tu madre, sí, asintió, como si fuera lo más normal del mundo. Lo vio todo desde la ventana. Dijo que, puesto que ya me tenías en brazos, tenías que hacerte responsable. Empezando por la cena, me quedé sin palabras. Esa mujer era una genia. Seguí a Chloe hasta la casa de la familia Reed por primera vez. La decoración era clásica y elegante, con un tenue aroma a sándalo en el aire. Sus padres estaban sentados en el sofá de la sala, con semblantes tan serios como jueces. Parecía más un interrogatorio que una invitación a cenar. Hola, señor y señora Reed, dije, ofreciéndoles el recipiente de macarrones con queso y langosta como si fuera un cordero sacrificial. La señora Reed lo aceptó, esbozando una leve sonrisa que suavizó su rostro. Bueno, al menos tiene buen gusto. El señor Reed se acomodó las gafas, con una mirada aguda y analítica. Cole Evans, he oído hablar de ti, el equierno de la familia Vance. Últimamente te has hecho un nombre, sin duda. Son solo palabras, señor, dije con humildad. ¿Solo palabras?, se burló. 20 millones por un cuenco para perros es mucho más que palabras. Así que mi reputación me precedía. Papá. Protestó Chloe, corriendo hacia él y abrazándole el brazo. No lo asustes. Cole es buena persona. La súplica de una hija es la kriptonita de un padre. La expresión severa del señor Reed se suavizó de inmediato. Como su bondad lo justifica, dijo, sin apartar la vista de mí. Joven, es fácil volverse arrogante cuando se hereda dinero. No me importa tu pasado, pero si alguna vez le haces daño a mi Chloe, me aseguraré personalmente de que no vuelvas a pisar esta ciudad. Su amenaza tenía mucha más fuerza que la de Julian. Me irguí y le hice una reverencia respetuosa. Tiene mi palabra, señor. No lo haré. Jamás le haría daño. Solo la malcriaría. Aquella cena fue la comida más angustiosa que había tenido en 2 vidas. El señor Reed permaneció en un silencio sepulcral, pero la señora Reed era increíblemente cariñosa, llenándome el plato hasta rebosar y haciéndome preguntas como si fuera su propio hijo. Chloe se sentó a mi lado, mirándome de reojo y disimulando sus sonrisas. Al terminar la comida, me sentí oficialmente aceptada, como si me hubieran dado el visto bueno, y solo me quedaba esperar a que fijaran la fecha de la boda. Después de cenar, el señor Reed me invitó a su despacho a jugar una partida de ajedrez. Él practicó un juego agresivo y ofensivo. Yo respondí con una defensa sólida e impenetrable. El partido terminó en empate. Mientras volvía a colocar las piezas, el señor Reed me miró con un destello de aprobación. Tienes buen pulso, dijo, dando un sorbo a su té. Chloe es una buena chica. La hemos malcriado. Es demasiado confiada. Te estoy dando lo más preciado de mi vida. Ni se te ocurra hacerla llorar. No lo haré. Lo prometí otra vez. Me fui tarde. Chloe me acompañó hasta la puerta. A la luz de la luna, su rostro era suave y hermoso. Mi papá no era muy duro contigo, ¿verdad? Preguntó en voz baja. Para nada, sonreí. Me acaba de decir que te cuide bien. Extendí la mano y le toqué suavemente la punta de la nariz. Así que, Chloe Reed, ¿me darás la oportunidad de hacerlo? Un rubor le subió por el cuello y asintió, con la voz apenas audible. Sí, sentí una inmensa alegría. Me incliné y la besé. Sus labios eran tan suaves y dulces como los había imaginado, con un ligero sabor a las galletas que había horneado. El beso fue ligero, dubitativo, pero me produjo una descarga eléctrica. Y claro,
Justo en ese momento sonó mi teléfono, interrumpiendo el momento. Era Kevin. Explotó. Señor, explotó, gritó, casi incoherente por la emoción. ¿Qué explotó?, pregunté, molesta por la interrupción mientras me separaba de Chloe. Las acciones. Estallaron en un estallido. Kevin gritó. Justo ahora, esa compañía de videojuegos en quiebra que me recomendaste, acaba de lanzar un nuevo juego. Se hizo viral de la noche a la mañana. La acción alcanzó el límite de cotización. Ha subido un 1000%. Un 1000%, señor. Hice una pausa. Ah, sí. ¿Eso? El juego se llamaba Realm of Chaos. Había visto que el estudio estaba a punto de quebrar. Así que le dije a Kevin que lo comprara. Les di algo de dinero para el desarrollo y me olvidé por completo del asunto. No esperaba una recuperación tan rápida. Ya veo, dije con calma. Eso es. Eso es todo. Ya veo. Kevin parecía estupefacto. Señor, estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Es mucho?, pregunté. Bajé la mirada hacia la niña que tenía en brazos. Su rostro se sonrojó. Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y asombro. Ella era el verdadero premio. No me molestes más con nimiedades como esta, dije, y colgué. Estoy ocupado. Al otro lado de la línea, Kevin se quedó paralizado, con el teléfono en la mano. ¿Miles de millones? ¿Eran detalles insignificantes? Su concepto de riqueza acababa de cambiar radicalmente. La noticia, por supuesto, se extendió. Cole Evans Smith le preguntó a Stutch cómo hacerse multimillonario, pero Caleb Vance, dormida, le quitaba el sueño a su actual pareja. Los titulares ridículos volvieron a acaparar las tendencias. Oficialmente, pasé de ser un hombre de confianza a un dios de las inversiones y un magnate misterioso. Todos los periodistas financieros querían entrevistarme. Todos los líderes empresariales querían reunirse con ellos. Kevin los rechazó a todos. Mi declaración oficial fue la misma para todos. No tenía tiempo. Estaba ocupado enamorándome. Esas 6 palabras hicieron más por cimentar mi leyenda que cualquier acuerdo comercial. También desató una nueva obsesión nacional. ¿Quién es la novia de Cole? Todo Internet intentaba averiguar qué diosa había logrado domarme. No tardaron en descubrir la identidad de Chloe. Heredera de la fortuna de la corporación Reed. Graduada de una universidad de la Ivy League. Una belleza de gran corazón. Madre mía. Esto es un cuento de hadas hecho realidad. Son perfectos el uno para el otro en todos los sentidos. Parecen cerebros de dinero. Vale, me rompe el corazón, pero lo apruebo. Son demasiado monos. Solo un ángel de verdad es digno de nuestro Cole. Internet, por una vez, se unió en su aprobación. Mientras tanto, en la oficina del director ejecutivo de Industrias Vance, Isabella miraba fijamente su teléfono. Era una foto de paparazzi de Chloe y yo besándonos bajo una farola. Tenía los nudillos blancos de lo agarrada que estaba con el móvil. En la foto, el hombre era guapo. La mujer irradiaba belleza. Y toda la escena resplandecía con una luz suave y romántica. Sentía como si una mano invisible le apretara el corazón. El dolor era tan agudo que le cortaba el aliento. ¿Se arrepentía? Isabella se hacía esa pregunta cientos de veces al día. La respuesta siempre era sí. Se arrepintió desde el momento en que firmé los papeles del divorcio sin oponer resistencia. Pero su orgullo, maldito orgullo, no se lo permitía. Pensaba que yo me hacía el difícil. Ella creía que si algún día decidía que me quería de vuelta, yo acudiría corriendo como siempre. Se equivocó. No volví. En cambio, yo había alcanzado alturas que ella no podía comprender. Un lugar donde solo podía mirar hacia arriba desde muy lejos. Y ahora, había alguien más a mi lado. Una chica más amable, más dulce, que sabía quererme. Abrió un cajón de su escritorio. Dentro había una cajita de terciopelo. En la caja había un par de gemelos de hombre.
Me los había comprado hacía 3 años, un regalo anónimo por nuestro primer aniversario de boda. Pero aquel día, una llamada de Julian se lo había olvidado. Los gemelos habían permanecido en ese cajón durante 3 años. Como sus sentimientos hacia mí. Habían permanecido ocultos, y ahora era demasiado tarde para sacarlos a la luz. Cogió el teléfono y marcó el número que ya se sabía de memoria. Sonó durante un buen rato antes de que contestara. «Hola». Mi voz sonaba adormilada. «Soy yo», dijo ella con voz ronca. «Oh, señora Vance». Mi tono fue educado, distante. Como se habla con un conocido del ámbito profesional. ¿Puedo ayudarte en algo? Sí. Quería decir tantas cosas, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Lo siento. Demasiado poco, demasiado tarde. Lo lamento. Patético. ¿Podemos empezar de nuevo? No tenía derecho a preguntar. Si no hay nada más, cuelgo. Mi novia me está esperando para que le prepare el desayuno. Dije, mi paciencia se ha agotado. No, gritó ella. Cole, solo quería preguntarte. ¿Lo hiciste? ¿Alguna vez, aunque solo fuera por un instante, me amaste? Hacer esa pregunta le exigió un gran esfuerzo. Contuvo la respiración, esperando mi respuesta como un prisionero que aguarda su sentencia. La línea quedó en silencio. Cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. Justo cuando pensaba que no iba a responder, solté una risita seca y ahogada. Señorita Vance, ¿ha oído hablar del gato de Schrödinger? Antes de que se abra la caja, el gato existe en un estado de estar vivo y muerto a la vez. Mis sentimientos hacia ti eran los mismos. Antes de que me pusieras delante ese acuerdo de divorcio, antes de que abrieras la caja, el final, quizá existían. Pero ahora la caja está abierta. El gato está muerto. Colgué. La mano de Isabella cayó y el teléfono se le escapó de las manos. Se deslizó hasta el frío suelo. Finalmente, las lágrimas brotaron. Se acurrucó en un rincón de su vasta y vacía oficina y lloró como una niña perdida, sus sollozos resonando en el silencio. Sabía, con una certeza que le destrozó el alma, que me había perdido para siempre. Ella había sido quien mató al gato que una vez la miró como si ella fuera su mundo entero. Mi vida por fin encontró un ritmo perfecto, el ritmo con el que siempre había soñado. Las mañanas comenzaban con el desayuno junto a Chloe. Después, la acompañaba al campus, asistía a sus clases o simplemente leía en la biblioteca mientras ella estudiaba. Los almuerzos eran auténticas aventuras culinarias, cortesía de mi equipo de chefs. Las tardes las dedicaba al gimnasio, la piscina y a jugar con un perro travieso y un gato majestuoso. Las noches las pasaba jugando al ajedrez con el señor Reed o acurrucada en el sofá con Chloe, viendo una película antigua. Mi empresa de inversión, bajo la brillante dirección de Kevin, seguía prosperando, y sus éxitos se convirtieron en leyenda en Wall Street. Tras perder el proyecto Sterling, IS Corp sufrió una serie de fracasos en cadena. Se quedaron sin fondos y se declararon en bancarrota. El propio Julian fue acusado de fraude y crimen organizado. El final fue el mismo que en el libro, pero los papeles se invirtieron. Esta vez, yo no fui una víctima. Yo era quien observaba la tormenta desde una distancia segura. En cuanto a Isabella, casi nunca oía hablar de ella. De vez en cuando veía algún titular sobre cómo Vance Industries no había detectado una tendencia clave del mercado y cómo sus acciones iban en declive. Seguía siendo la poderosa e intocable CEO, una auténtica reina de hielo. Pero en las fotos, su hermoso y frío rostro nunca parecía esbozar ni una leve sonrisa. Una tarde, Chloe y yo caminábamos por la playa. El sol poniente teñía el océano de oro. Bukidachis corrían tras ellos por la arena, una estampa idílica de la vida doméstica. Cole, dijo Chloe, deteniéndose y mirándome. Oye, Chem, casémonos, añadió. Sus ojos reflejaban el atardecer, brillando más que cualquier estrella. Me quedé sin palabras. ¿No se supone que es el chico quien debería preguntar eso? ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada, dijo, asintiendo con énfasis. No quiero esperar.
Quiero que seas la primera persona que vea al despertar cada mañana. Quiero que tu nombre aparezca junto al mío en todos esos aburridos documentos legales. La miré y una oleada de calidez tan profunda que casi me hizo doblar las rodillas me inundó. Como tuve tanta suerte de encontrar a una chica tan pura, tan apasionada, tan valiente. Me arrodillé y saqué una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Dentro estaba el anillo que le había mandado a hacer semanas atrás. Schloe, dije con la voz quebrada por la emoción, me has quitado la frase de las manos. Pero te lo voy a preguntar igual. ¿Te casarías conmigo, un hombre vago, jubilado y a veces difícil? Ella lloraba y reía a la vez mientras asentía. Sí. Sí, lo haré. Le puse el anillo en el dedo, me levanté y la abracé con fuerza. A lo lejos, el sol se ocultó tras el horizonte, dejando tras de sí un cielo surcado de brillantes colores. Sabía que mi verdadera historia, la mejor, apenas comenzaba. Una vida verdaderamente perfecta no se trata de tener un poder descomunal ni una riqueza inimaginable. Se trata de vivir cada día exactamente como uno quiere, con buena comida, buena bebida, una vista hermosa y con esa persona con quien uno desea compartirlo todo.